Nos encontramos hoy en nuestra entrevista mensual con una asárgica de honor, Carmen Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. En un sitio incomparable, como se suele decir, pero realmente es incomparable. Precioso. ¿Dónde estamos? Estamos en los Jardines del Portón, que no son... Aquí antes había bancales de cultivo y el ayuntamiento decidió hacer este espléndido jardín, que es muy bonito. Que comunica además la parte de la rotonda, ¿no? La parte de la entrada de la rotonda frigiliana con el casco antiguo, directamente, sí. Directamente, no hay que subir por la calle real, sino se puede atravesar por este jardín. Por este jardín, unas escaleras que suben. Que además tiene acceso para minusválidos, está concebido para eso. Sí, hoy lo he descubierto realmente porque habíamos quedado por aquí, no sabía muy bien dónde, pero he dado una vuelta y luego he visto que comunica. Sí, sí, sí. Ha sido todo un descubrimiento, un agradable descubrimiento. Sí. Y de fondo también una estampa inhabitual de Frigiliana, ¿no? Sí, porque normalmente se ve la parte del casco antiguo, que es lo más bonito, ¿no? Pero es que la parte nueva tampoco está mal, está muy bien. Claro. Pues aquí estamos para hablar de ti, hablar de tu recorrido profesional y vital, en el que han ocurrido muchas cosas y muy interesantes. Eres una mujer muy activa, muy dinámica, todo un ejemplo, ¿no? Yo ya soy mayor, ya bueno, eso fue cuando... Si empezamos así, empezamos mal. Eso fue cuando era más joven. Cuando eres más joven, todavía eres joven, mujer. Vale, vale. Hay que conservar la juventud en todos los momentos. Bueno, vamos a recuperar el hilo del tiempo y nos vamos al año 79, por ejemplo. Allá donde tú creaste el primer periódico de Frigiliana. Contribuí, no era yo sola, habíamos un grupo de personas y yo estaba entre esas personas, muy joven. 19 añitos. Sí, sí, muy joven. ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Cómo surgió la idea de un periódico? Porque estábamos de catequistas un grupo y entonces... nos juntábamos y era muy agradable estar juntos con el cura Pepe, que fue el que ideó todo el meollo de la cuestión, y nos encontrábamos muy bien juntos y queríamos decir cosas. Íbamos a muchos encuentros con otros pueblos, en fin. Entonces lo queríamos reflejar de alguna manera. Entonces surgió la idea del periódico. ¿Y cómo lo imprimíais? ¿Cuántos repartíais? No, lo hacíamos con una máquina de escribir y lo hacíamos con fotocopia. ¿Con fotocopia? Sí, y luego lo doblábamos y le poníamos una grapa, 2 grapas, y lo doblábamos y era el periódico. Pura artesanía, pero la artesanía luego lo recuperaremos también ya de forma más acá en el tiempo. La artesanía ha formado parte de tu vida casi en su totalidad, sí. ¿no? Pero quedémonos ahí, en el periódico. ¿Repartíais por las calles y fue todo un éxito, ¿no? Bueno, repartíamos por las calles, mayormente cada persona que colaboraba, pues se llevaba unos cuantos. Es que Frigiliana ahora es más grande, antes era más pequeñito, en el 79 vivíamos menos gente. Y lo repartimos. Fue al principio casi... Es que ese periódico fue muy revolucionario, creó muchos conflictos. ¿Sí? Sí, porque yo creo que se radicalizó un poco en un momento determinado. Y yo, porque había, claro, ten en cuenta que era el principio de la democracia. El que coordinaba y el director era el cura Pepe. Sí. Vale. ¿Y se radicalizó hacia qué sentido? ¿Hacia la iglesia o hacia lo contrario? No, hacia lo contrario, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí, se radicalizó mucho. Yo soy más moderada, y además no me gustan los conflictos, y entonces pues yo lo dejé. Porque había temas que no me gustaban, esos conflictos a mí, no tenía yo... Sin embargo, era un periódico de participación, en que la gente escribía poesías... Sí, hacían caricaturas, había poesía, había relatos, había cuentos, había muchas cosas, artículos de información, mucho, en realidad estaba muy bien. Yo ahora, desde la perspectiva de los años, veo que yo es que me asusté un poco.
En aquellos tiempos, ten en cuenta que tenía 19 años. Claro. Yo en mi casa no había vivido absolutamente nada de política con mi padre y con mi madre, hasta que cumplí tenía yo 14 o 15 años cuando vino la democracia, y entonces yo me di cuenta de que la política existía, pero yo antes jamás, porque yo tenía 14 años, yo es que era muy joven. Entonces las actuaciones tanto de una parte como de otra eran muy radicales en aquellos tiempos. Entonces el periódico continuó su curso y tú te separaste me retiré del un periódico poco, sí. por estas faltas de entendimiento en aquella época. Pepe directamente. Personalmente no, porque era un hombre encantador, muy amable, muy buena persona, lo consideraba yo. Pero en cuanto a relación con el periódico sí que me alejé bastante. Yo lo dejé completamente. Y tus inquietudes fueron derivando hacia la política, porque prácticamente en el mismo año te presentas y eres a la política como como UCD. Sí, UCD. Porque mi tío, ya te he dicho que en mi casa no habíamos visto la política, solo que yo sabía que mi tío había sido alcalde, mi tío Antonio Navas, y él pues me transmitió una cierta inquietud por la política. Pero antes de eso, antes de yo ser concejala, cuando él fue alcalde en la primera legislatura, que yo no fui, yo fui después, yo ya colaboraba con él en cuestiones de deporte. Si es que yo a partir de lo de catequista me fui enrollando de una cosa a la otra y no he parado hasta hace poco. Y entonces con Javier, que hoy es el alcalde de Frigiliana, con el que es director de Unicaja, Sebastián Moyano, y con otro amigo nuestro que vive en Nerja, que se llama Eduardo Agudo, y yo llevábamos el deporte en Frigiliana a través del ayuntamiento, del dinero municipal. Sí. Y bueno, aquello fue una locura, porque fue la primera vez que en Frigiliana había esos torneos, es que era muy distinto de como ahora, pero ya te digo, como todo nuevo. Claro. Era todo nuevo, se organizaban torneos y venían equipos de Nerja, venían equipos de Vélez, entonces había una afición al fútbol sala increíble. Ya ves donde hoy están los jardines de la Era, que antes había allí es donde nosotros teníamos que barrer el campo, en fin, lo hacíamos todo. Y fuiste la primera concejala de Andalucía, ¿no? La más joven. La más joven. Quiero decir, con 19 años también. Sí, estaba, yo con 19 años había otra muchacha que era unos meses mayor que yo, es que no me acuerdo del pueblo que era, pero era de Izquierda Unida, las dos. Y tú por UCD, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como la concejala más joven de Andalucía y como concejala de Frigiliana? Uy, al principio de la democracia, eso era horrible. ¿Por qué? Horrible, porque había mucha tensión. Yo rompí un reloj en un pleno. ¿Cómo es eso? De los nervios. Tenía el reloj y de los nervios es que no había acuerdo, no era oponerse por oponerse, no se discutían temas, era oposición por oposición. Y fue terrible. Fue terrible. Luego ya en comisiones, la comisión de gobierno, que también fui teniente de alcalde y esto, ya la cosa se tranquilizó un poco, sí. Era más en petit comité y hablas de otras cosas, pero un pleno en el año 79, eso era una maravilla. La guerra. La guerra, sí. ¿Y cómo salvabais todos los obstáculos que os daba la oposición? Siempre era... yo es que siempre he estado en la oposición, yo no he estado gobernando nunca. Y entonces siempre era la mayoría. Claro. Como en democracia debe de ser. Estuviste 2 legislaturas sí. como concejal. Sí. Luego... Me retiré porque ya es que tuve mi hijo, sí. Y ya me retiré un poco de esto. Pero siempre, claro,
tiene unas inquietudes y cosas, y entonces pues se creó en Frigiliana un centro de iniciativas turísticas que propuso traer a Frigiliana telares y cerámica, dos cosas, pero la cerámica no cuajó. Entonces, porque no se encontraron las personas quizás adecuadas. ¿Cómo traer a Frigiliana? Que la gente de Frigiliana lo hiciera. Sí, ¿no? sí, porque proyecto, ¿no? porque en la primera legislatura de la democracia hubo un curso que se dio divino, con un telar espectacular, que se dio el curso en el Salón del Ingenio, donde el balcón principal, sí, allí. Entonces, gustó mucho, y sé que el Centro de Iniciativas Turísticas que te digo, quería recuperar un poco aquellos telares. Era todo manual, ahí no había ningún tipo de máquina, absolutamente ninguna. Y entonces ellos, con su trabajo, luego ya nos enganchamos un montón de gente más, nos pusimos en contacto con Aurelia Casares, que era la que había dado el curso aquí la primera vez, y a través del ayuntamiento, el ayuntamiento solicitó hacer un curso de telares, que se montó en la última casa, en la primera casa del Zacatín, que ahora está en los archivos y esto, pues allí, y habíamos 15 personas en ese curso. Hicimos el curso, que duró 9 meses, hoy ya no, y era además remunerado, en fin, con los cursos no tiene nada que ver con lo de ahora. De hoy. No. Entonces, las personas que estábamos, los 15 de aquel curso, pues tuvimos la iniciativa de las 15 montar una cooperativa. Entonces lo planteamos en distintas administraciones, y el único problema que veían era que éramos demasiadas, que una cooperativa con tanta gente, a no ser que fuera ya a nivel muy grande, era muy complicado empezar con una cooperativa con 15. Pero en fin, nosotros decidimos hacerla y se creó los telares de Frigiliana. Y luego ya, claro, eso no es lo mismo que cuando estás haciendo el curso, que tienes tu beca mensual, sino que era aportar tu trabajo y no recibir nada a cambio. Al principio, una situación difícil, ¿no? Muy difícil los primeros tiempos. Entonces, pues la gente se fueron... La gente bueno, es que la gente pasa por aquí. Es normal. La gente pasa por aquí y nos pregunta cosas también. Hola, adiós. ¿Qué tal? Y entonces, pues, la gente se fue marchando y quedamos al final de todo el proceso de que yo me voy, de que yo me quedo, quedamos 6. Ajá. Y estuvimos 12 años. 6, manteniendo una cooperativa de 12 años. Pero una cooperativa tal y como debe de ser una cooperativa. ¿Y qué es una cooperativa tal y como una debe cooperativa ser? Éramos 6 socias. Mujeres todas. Todas mujeres, todas trabajando, todas cobrando igual, y cada una hacía el trabajo que tenía que hacer, y la otra comprendía que cada una tenía que hacer su trabajo. Realmente era precioso. Una experiencia singular, ¿no? Muy singular, sí. Porque manteníais el espíritu de lo que, como tú dices, debería ser una cooperativa. Sí, debería de ser así todas las cooperativas, que es que luego se montaron un montón de cooperativas, que yo soy el dueño de la cooperativa. Yo monto una cooperativa contigo, pero yo mando y tú no cobras. ¿Y qué cooperativa es esa? Una que había de hacer ropa interior. Aquí en un tiempo en Nerja se montó. Pues 6 personas en aquel entonces, 6 mujeres en aquel entonces, llevando a cabo una cooperativa de un producto tan especializado como en los telares. Tendría que ser difícil también, ¿no? Era muy complicado. Económicamente también tendría que ser mucha difícil. Y además más todavía porque nosotros pretendíamos seguir y hacer nuestra trayectoria legalmente. Pagábamos nuestros seguros, pagábamos todo. Sí. Todo, el IRPF, todo. ¿Y os quedaba al final de todo ese pago dinero para poder vivir? Muy poco, no. Era más bien, bueno, hubo épocas
Hubo épocas que había muchísimo trabajo, entonces sí, podíamos cobrar una mensualidad como todo el mundo, pero y otras épocas buenísimas, y hemos dado, la misma cooperativa ya tenía potestad para poder dar cursos. Tuve que hacer un curso de metodología didáctica para poder yo ser la monitora del curso, que lo hicimos una compañera que es Lucy Jaime y yo. Hicimos ese curso y podíamos dar cursos, y tuvimos cursos de hasta 30 personas, y otra vez por la mañana, por la tarde, cursos de la administración de Faesta, porque además estábamos federadas en la Federación de Cooperativas, y fue una experiencia increíble el contacto con los cooperativistas de toda Andalucía. Íbamos a los premios Arcoiris, fue muy bonito esa época, preciosa. Te enriqueció por lo que veo, mucho, ¿no? Porque mucho. lo recuerdas con mucho cariño. Sí, sí, porque fue una época, y además otra cosa, y lo principal, que un grupo humano de 6 personas, de 6 mujeres, que se encuentren a gusto juntas, que lo pasen bien, que sepan pasarlo mal, porque también lo pasamos mal, y no decaer, pues fue una experiencia preciosa. ¿Y qué os decía la gente? ¿La gente de Trigiliana os arropaba? Pues la gente estaba encantada. ¿Sí? Además, Los Telares era como un lugar de encuentro. Había gente que nos visitaba casi todas las mañanas. ¿Cómo vais? ¿Qué estáis haciendo ahora? Enseñábamos nuestros trabajos por el balcón, a ver si le gustaba a la gente que había en la calle. En fin, era muy precioso. ¿Y todo a pleno pulmón, a mano? Sí, todo, todo. Además vinieron gente, recuerdo que vino un tejedor holandés que nos mandó algunas muestras de lo que él hacía en Holanda, que nos tildó de locas. ¿Por qué? Porque así ya no trabajaba nadie. Él se consideraba artesano y él tenía un motor para hacer su trabajo. Y nosotros, el motor eran nuestras manos, que así están. Eso reduciría mucho también la producción, sería muy exclusiva, ¿no? Sí, era un producto que quizás eso fue, no el error, pero porque hicimos muchísimas alfombras y telares y tapices para la Junta de Andalucía, hicimos mucho. Incluso hicisteis uno para los Reyes, ¿no? Bueno, de la promoción de Andalucía solo hay una, nos encargaron a nosotros el eslogan de Andalucía solo hay una, pero en mota, en lo que trabajábamos nosotros, en un tapiz, y luego hicimos, que eso eran más exclusivos, que lo tendrán los consejeros o los mandamás, hicimos unos tapices en nudo turco, laboriosísimos, preciosísimos, que eran de cada característico de cada provincia de Andalucía. Pues de Málaga se hizo, de Málaga no recuerdo bien, pero recuerdo que la Torre del Oro, en fin, de cada sitio, la mezquita de Córdoba, hicimos el castillo de Almería, en fin, mucho, muy bonito, precioso, con un tipo de nudo pequeñito, fue espectacular el trabajo. Bueno, fue tan importante el telar que hasta el rey visitó vuestro telar. Sí, cuando el rey vino a Frigiliana, una de las visitas fue los telares, y les regalamos, tuvimos que hacer, porque cuando vinieron a preparar el viaje nos dijeron que deberíamos de hacer algo expresamente para ellos, entonces le hicimos un tapiz de una corona real, y después pues le regalamos el primero de los tapices de la promoción de Andalucía solo hay una, que de hecho en la Federación de Cooperativas en Faesta había una revista que se llamaba Economía Social, y fuimos la portada de esa revista porque como los reyes con el cooperativismo, y aparecía los reyes en los telares. Os convertisteis en todo un símbolo. Sí, es verdad, porque cuando fuimos a la Asamblea General, pues todo el mundo nos felicitó y en fin, se asombró mucho.
pero estuvo bien. En aquel entonces cuando te nombraron asárquica de honor, ¿no? Sí, el rey vino, me parece que fue en el año 98 y asárquica de honor fui en el 99. Otra situación que se me presentó que yo en realidad no... Me quedé muy asombrada porque sí, porque en la placa yo tengo el resquemor de que en la placa pone solo mi nombre y no es mi nombre solo, porque yo no soy Los Telares es Silvia, es Lucy, es la otra Lucy, Rosarico, además que las quiero nombrar a todas, y María Jesús y yo, que éramos 6, porque éramos un grupo, no era, pero en fin, porque yo era la presidenta, pues me nombrarían a mí, pero por otra cosa no, porque Los Telares era de todas, no era mío solo. Un buen recuerdo por lo que veo y cómo me hablas de ello, ¿no? Sí, fue un día que ellas estuvieron presentes, menos Lucy y Jaime, que estaba enferma, pero ellas estuvieron presentes, como no podía ser de otra manera, allí en Canilla de Aceituno, que fue donde se celebró aquel año porque lo celebraban cada año en un pueblo distinto. ¿Se ha perdido eso de hacer? Yo creo que sí, el centro de estudio de la Sarquía era, yo no sé si existe, Antonio Jiménez se llamaba el hombre. Jiménez, sí, pero yo no sé, ya no, yo en realidad no he tenido mucho contacto con ellos, yo es que me quedé, ya te digo, sorprendida. Muy sorprendida. Y bueno, volviste a tu segunda etapa como política a partir de ahí. Sí, ¿no? Sí, combinaba todo. Los Telares ya en la última fase y... Porque los Telares también terminaron en cuanto a que... Sí, porque mira, es que no en cuanto a el grupo, seguimos siendo amigas, el grupo no hubiera desaparecido si el producto hubiera tenido salida, pero claro, mantener un seguro, mantener unos impuestos sin ingresos suficientes... ¿No era competitivo? No era competitivo, no. Llegó un momento que no. Es que no se vendían los tapices ni los telares, claro, ni las alfombras. Un tiempo que estaba echado ahí tendría que estar repercutida en el precio. Es que es un producto muy caro. Las alfombras hechas a mano con pura lana, muy exclusivo, y tejida a mano y teñida a mano, que teníamos que pedir la lana, la comprábamos en Granada, pero la teñían en Barcelona. Entonces urdíamos los rulos de los telares en Jun. El alcalde de Jun era el único urdidor manual que había aquí. En fin, era muy complicado mantener y muy caro. ¿Y conserváis algún instrumento? Sí, todo. Está todo aquí en Frigiliana. Lo compramos nosotras. La cooperativa compró el telar a Aurelia Casares. El telar está dividido en dos partes. La parte más grande, que la tiene el ayuntamiento almacenada en uno de sus dependencias. No está expuesta, ¿no? No. Y la otra parte la tengo yo en mi casa. ¿Y habéis pensado en algún momento exponerla al público, hacer algún tipo de...? Bueno, eso no, nosotros personalmente es muy complicado porque no tenemos una casa como para... ¿no? Sí. Yo no sé si el ayuntamiento se lo planteará alguna vez. Desde luego, aunque yo no estuviera, en serio lo digo, es una de las cosas que nunca se debería de perder, porque es que había muchas excursiones que venían y tú le explicabas a un niño que la camiseta o lo que tú llevabas estaba hecho de la misma forma que se trabajaba allí, solo que industrial, y no se lo podían creer. Decía, no, esto es de marca. Digo, pero no importa, está hecho de la misma forma. Entonces, yo creo que siempre se debe saber de dónde vienen las cosas y estaría muy interesante. Lo mismo eso que otras cosas. Opino igual que tú. Además, esas cosas hay que mantenerlas porque son el espíritu de un pueblo. Sí, yo creo que sí, que era, ya te digo, divertido, no solo para nosotros, sino para el barrio. Nosotros, se venía la gente a hablar con nosotros allí, ya te digo, sacábamos nuestros productos. ¿Qué os parece? ¿O lo veis? ¿Cómo lo ponemos?
en fin. Que era más o menos un telar popular, ¿no? Sí, era elegía un poco el modelo. Era precioso, era muy bonito de haber vivido eso. Y bueno, vamos avanzando en tu vida poco. Y vamos Vale. acercándonos a los años más próximos. Y estamos ya en la segunda etapa de tu vida política. ¿Cómo decides de nuevo, cuando llevas 2 legislaturas, volver a recuperar el hilo de la política? Te empujan, seguramente, ¿no? Bueno, me empujan y me empujo. Es que, verá, yo pasé una época mala por cuestiones personales de enfermedad y esto. Entonces yo jamás pensé que yo me iba a dedicar otra vez a la política. Y Lucre y José Antonio, que José Antonio y yo habíamos estado antes, cuando yo fui concejal, él también fue concejal conmigo. Entonces ellos me hicieron una encerrona un día. Suele pasar en política, ¿eh? Sí. Sobre todo de cara a las elecciones. Sí, no fue con mucho tiempo de antelación. ¿Ah, sí? Sí, y me lo propusieron. Entonces yo le dije que no, en principio que no, que a mí no me interesaba, porque yo estaba muy a gusto y con mi hijo, mi marido, y estábamos muy bien. Y yo no sé, no tenía yo el espíritu, pero fue una... Y entonces otro día, otra amiga, María y Lucre, se pusieron a darme la vara otra vez con la historia. Y yo le dije que no, pero mira, me pasó lo increíble. Yo venía de la casa de Lucre, que vive por ahí, por el Calvario. Y en un momento, mira, era por la tarde, y se veía esta zona donde estamos y toda la maquinilla, que es lo que se ve para arriba, tenía un color y una luz que todavía se me pone el pelo de punta, y una muchacha me sonrió de una manera muy especial, una niña. Y digo, bueno, ¿y por qué no? La vida todavía yo tengo mucho que vivir y mucho que dar. Y de camino que venía de su casa, y de camino que llegué a mi casa, le había dicho que no, y la llamo por teléfono y le digo, mira, Lucre, que sí. Fue una especie de iluminación lo que No, te dio. iluminación no. Una inspiración. Fue que me di cuenta de que mi pueblo es muy bonito y que todo lo que se puede hacer, si una tiene ganas, todo el mundo lo puede hacer. Colaborar no cuesta trabajo, es un poquito de tiempo y nada más. Y entonces pues yo digo, ¿por qué no? Y eso fue en realidad, que es simplemente colaborar, es ofrecer una parte de tu tiempo, que tampoco es tanto, y puede ayudar a hacer cosas. El caso que le dijiste a Lucre que sí, Sí, y eso dio pie a 2 legislaturas más. Sí, la primera como candidata y la segunda también. Las dos últimas han sido de candidata del PP. Sí, la primera no estaba, era independiente, en la segunda ya no. Y entonces, pues la primera vez sacamos 3 concejales y la segunda vez sacamos solo 1. Siempre has estado en la oposición, ¿no? Siempre, sí. ¿Cómo se ve la política desde la oposición? Muy fácil. Muy fácil. Bueno, estar en la oposición es facilísimo. Eso es que no tiene mucha responsabilidad. Como te oigan, verás. No, es verdad. Porque es que es muy fácil. Es muy fácil. Porque ahora tener responsabilidad y gestionar es muy complicado, sobre todo porque la cuestión económica está de por medio. Entonces, desde la oposición no se mira tanto la cuestión económica, no se proponen tanto soluciones económicas, se proponen muchas soluciones ideológicas. Eso es facilísimo. Cualquier persona sabe cómo hay que hacer las cosas. Pero no tiene nada que ver entonces la oposición de estas 2 últimas legislaturas con la oposición que vivías en No, para nada. Era mucho más agresiva la... Al principio, pero yo creo que en todos los pueblos, sí, y en todos los sitios, el principio de la democracia era muy radical, ya te digo, de un bando y de otro.
era totalmente radical. Y además, ser un poco moderado significaba ser un facha. Ya. Automáticamente. Sin mirar, nada. No, en aquel entonces, no ser de izquierdas era un delito. Estaba mal visto. Totalmente. Pero volvamos aquí a la hora. En estos 2 años, ¿cuál fue tu experiencia? Porque ahora ya no estás en política. No, ahora no, ahora soy ama de casa. Bueno, pues ama de casa, pero con una larga experiencia en muchísimas cosas importantes. Sí. Estos 2 últimas legislaturas, la primera legislatura fue quizás más movida que la segunda. Y, hombre, es que teníamos enfrente una mayoría absoluta, entonces es muy difícil de opinar. Sí que puedes opinar, proponer sí que puedes proponer, pero no puedes hacer cosas. No puedes. La mayoría absoluta te lo impide. También es cierto que sin estar en política se pueden hacer muchas cosas y se puede colaborar mucho, pero estando en política se puede hacer más. Claro. Y bueno, ¿y la segunda legislatura fue más fácil que la primera? Fue... en esta en la que estamos, ¿no? No, la anterior. Ahora no estoy, sí. La anterior, estuve un tiempo, no estuve toda la legislatura, por cuestiones también de personales, y fue para mí más tranquila. Esta ha sido más dura por cuestiones que todo el mundo sabe. Quizás esta es más dura que las que yo he vivido anteriormente. Por eso de que hay 2 partidos que tienen que estar en sintonía. Sí, porque no mucha gente entendió el pacto. Entonces el PSOE estaba muy radicalizado. Había ya cuestiones personales, en fin. Sí, porque en Frigiliana, esta vez está más... En Frigiliana se vive la política de una forma muy visceral, ¿no? Sí, hay alguna gente... por la dimensión del pueblo. Claro, es que sí, y... Es decir, se confunde mucho la política con la vida diaria, ¿no? No es que se confunda, pero se lleva a muchos extremos. Hoy depende del grupo, de las personas que formen los grupos y de lo que quieran demostrar. Entonces, pues hay gente que quiere demostrar una actitud o una manera de pensar y a lo mejor radicaliza sus pensamientos. En definitiva, que es un poco más complicado, ¿no? Esta legislatura es mucho más complicada que las 2 que yo he vivido. ¿Y cómo ves de una forma general, ya saliendo de la política y ampliando el horizonte, cómo ves tu pueblo, cómo ves Frigiliana a día de hoy, a día de año 2014? Lo veo como todo, complicado para los jóvenes, que siempre me han preocupado y me preocupan. Además, yo tengo un hijo en la edad de... ¿Hay mucho paro tiene en 25. Frigiliana ahora mismo? Sí, hay mucho. Y además, no tiene... Es que la juventud de hoy es distinta de la juventud mía. ¿En qué sentido? Porque la juventud de hoy es más pasota, más... no le interesa... Hay muy pocos que le interese la política, tienen que ser un poco más mayores. Antes se empezaba en política más joven, colaboran en cosas muy puntuales, no sé, yo creo que si la gente joven tuviera más iniciativa, no tanto ya política, sino de autoempleo, de quizás con una idea, por pequeña que parezca, puede generar un trabajo, pero hoy yo creo que es que son más conformistas. ¿Y a qué crees que se debe esto? ¿Al conformismo, que la gente no se integra? No, yo creo que es que la gente joven... ¿O lo tiene más fácil que antes? Bueno, aparte de eso, por supuesto, antes era muy diferente. La gente joven también
ve que lo está pasando mal y ve tal y como está la política a nivel general hoy en cuanto de corrupción, en cuanto a ese tipo de cosas, y entonces quizás le repele un poco, no tiene ganas. No creo tiene yo. ganas, ha perdido las ganas, pues esto también es parte de... Pero yo creo que es un culpa la tienen ciclo. los políticos, ¿no? Sí, La clase sí, política. sí, yo creo que sí. Y la sociedad en general. En general, no les sí. da motivación para exactamente. Pero yo creo que son ciclos. Yo creo que son ciclos y que cuando lleguen a una cierta edad cogerán la batuta de, aunque ahora sean pasotas, cuando llegue un ciclo, otro ciclo vital de ellos, quizás cambien. ¿Y cómo ves el futuro de Frigiliana? ¿Qué te gustaría para tu pueblo que ocurriera en los próximos años? Me encantaría que la gente tuviera trabajo. Me encantaría que se siguieran haciendo muchísimas cosas. ¿Cómo qué cosas? Pues hay muchas cosas a nivel cultural, a nivel de participación de la gente, ese tipo de cosas. Aunque me gustaría que siguiera siendo un pueblo, no me gustaría grandes cosas distintas de las de un pueblo, pero que se potenciara un pueblo. La identidad. Exactamente. De la gente de Frigiliana. Sí. Potenciarla, pero no perder esa identidad. Exactamente. Ese espíritu. Sí. ¿Y qué es lo que le falta a Frigiliana? Porque tú, al andar por tu pueblo, por las calles de tu pueblo, echarás en falta ciertas cosas que te gustaría que ocurrieran. ¿Qué echas en falta en Frigiliana? Pero aquí se vive muy bien. Sí, aquí se vive estupendamente. Y aquí, si tú te dedicas, si tú tienes ganas de hacer deporte, puedes hacer deporte perfectamente. Pero yo echo en falta, aquí quizás, es que no sé cómo decirlo, más actividad lúdica, en el sentido de que antes, en la primera etapa en la que yo fui concejal, las administraciones públicas ayudaban más a los pequeños pueblos a que el teatro se conociera, a que se conociera la música, a ese tipo de cosas. Y ahora creo yo que es más difícil conseguirlo a nivel de la administración pública. Tiene que, aunque el ayuntamiento es una administración pública, pero el ayuntamiento no tiene recursos propios, o que se dedicaran más recursos propios a ese tipo de cosas. Entonces sería perfecto, porque tú puedes hacer tu deporte por la mañana y por la tarde de irte a ver una pequeñita algo. Pero ¿no crees que Frigiliana se está convirtiendo...? Aunque hay algunas cosillas, ¿eh? Sí, pero se está convirtiendo en un pueblo estampa, en un pueblo souvenir, en un pueblo en el que la gente viene, bueno, está un poco... Sí, no, eso ha sido siempre... No. Pero se está produciendo con más énfasis... Desde el principio del turismo, Frigiliana siempre fue idea del grupo al que yo he pertenecido, sí, potenciar algo que no hemos llegado a conseguir y ninguna administración ha llegado a conseguir, que era que el turismo permaneciera, no residentes, que sí hay, sino un turismo que estacional. Exactamente. Que llega el verano y que viene y se queda en su hotel o se queda... Hay muchas casas rurales que están alquiladas, pero el turismo, hay mucho autobús, mucho coche de turista que viene, está un día y se va. No permanece. ¿Y por qué crees que no se ha conseguido esto? ¿Porque no hay suficiente infraestructura? Porque hoteles sí tenéis, ¿no? Claro, es que infraestructura que sí hay, porque estamos hablando de que hay un mogollón de casas rurales. Sí. Hay hoteles. No lo sé. Yo de verdad que si lo supiera, lo hubiera puesto en marcha o hubiera dado a cualquiera la idea para que lo... Es porque las compañías que mueven el turismo, los turoperadores, han ideado un plan o tienen en su plan de trabajo bueno, ir a determinados sitios. Seguramente. Si vosotros formáis parte de ese circuito. Seguramente. Y aquí, ya te digo, no se ha sabido trabajar con esas personas para que no sea un pueblo de paso,
de visita, sino que sea un pueblo de permanecer un tiempo, de vacaciones. Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías a una persona que no conoce Frigiliana? Porque es importante que precisamente tú seas también una tarjeta de visita y una embajadora absolutamente peculiar por tu trayectoria vital y profesional, hasta llegar a lo que hoy eres, que es un importante trabajo nunca bien recompensado, que es ama de casa. Sí, ama de casa con ambiciones de repostera aficionada. Cuéntame eso, antes de hacer. Porque mira, esa es otra historia. Pues te metes siempre a potenciar en todo lo que estás. No, mira, es que resulta que en Frigiliana está la miel de caña, que está muy bien, que se vende, y siempre hay unos productos tradicionales que se hacen con miel de caña aquí en la mayoría de los pueblos de la zona. Yo, perdona que te interrumpa, que haga un inciso. He estado en muchos lugares del mundo y te puedo asegurar que en casi todos, en los sitios más raros, he encontrado miel de caña de Frigiliana. Cierto, exporta muchísimo. Ole, ole, ole. Sí. Pero yo quería probar si en la repostería actual, que es mucha repostería americana, cupcake, cheesecake, en fin. Todo lo que termina en cake. Todo lo que termina en cake, se podía introducir la miel de caña. Y efectivamente, el día de la miel, pues yo, después de muchísimo probar, y de muchos productos tirados, y de muchas cosas, comidas malas. Ensayo, prueba, ensayo. Sí. Pues he conseguido hacer productos con la miel de caña, repostería. Repostería, es muy difícil hacer repostería con la miel, ¿no? No tanto, no, está bien. Tendrás tus trucos, ¿no? Sí, claro, tiene su historia, pero se puede. ¿Qué logras hacer con la miel de caña? Pues hago galletas, hago bizcochos, hago magdalenas. Todo eso con miel de caña. Con miel de caña y con sabores naturales de plátano, de limón. Pues hay que probarlo porque no has traído una selección. Es que estuvo el día de la miel. Ah, claro. La hicimos. ¿Pero eso lo estás vendiendo? No, ahora mismo yo estoy experimentando. ¿En tu laboratorio? Sí, también otras cosas que no han salido, pero allí estoy yo con mi horno doméstico y mi historia en mi cocina. A ver si nos vas a hacer finalmente una cooperativa. ¿Quién sabe si no yo a alguien? Puede. Para otra terminar, opción. Es algo que nos gustaría ver. Porque vemos que eres una mujer luchadora y una mujer que ha sacado para adelante muchas cosas. Bueno, sí, eso no tiene objeción. Tampoco. ¿Cuál es tu tarjeta de visita de Frigiliana? ¿Qué recomendarías a una persona que no conoce? Y en este caso te pido que mires directamente en la cámara porque me gustaría que fueras en este momento la mejor embajadora que tenemos en Frigiliana. Pues mira, si yo llegara a Frigiliana por primera vez, daría un paseo por la carretera de circunvalación al atardecer, extraordinario, y por la mañana me daría una vuelta por el casco antiguo, que es precioso, en la plaza de la iglesia. A media mañana es una maravilla, y sin duda lo que nadie se debería de perder es un atardecer en la explanada del Barrio Alto. Extraordinario. Carmen, queda dicho. Esperemos que haya mucha gente que siga tus recomendaciones. Esperemos. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros en este escenario que es absolutamente maravilloso. Gracias a vosotros por haber venido. Y ha sido un placer también escucharte toda esa trayectoria personal que ha sido muy amplia y muy grata. Y bueno, desde Asárquica de Honor hasta ama de casa has recorrido un gran camino. Muchas gracias. Y que tengas una siguiente trayectoria que nos lleve a probar esas galletas. A ver lo que pasa.